El mensaje de esta mañana y que continúa el próximo domingo se llama No llores, mira. Las 3 semanas anteriores nuestro hermano Raúl nos habló acerca de las aflicciones que Pablo tuvo al estar en la prisión, pero que a fin de cuentas dice que Dios las encaminó a bien y redundaron en beneficio del evangelio y lograron que Pablo pudiera llegar a decir esa frase tan importante de estos 3 mensajes: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y hermanos, quiero volver a retomar este tema de la aflicción. Jesucristo le dijo a sus discípulos que en el mundo tendríamos aflicción. Si puedes pasar la siguiente, por favor. Dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Y hermanos, en la posición pastoral en la que estamos por estos 18 años, hemos podido ver que esto es una realidad en la vida de un grupo de quizá 400, 500 personas que han estado sentados como ustedes, que han convivido, que han sido parte de la vida de esta iglesia en algún momento de su existencia. De algún momento a otro, a veces de manera inesperada, gracias. A veces de manera inesperada la aflicción llega a la vida de las personas. A veces llega de manera muy previsible, la vamos viendo desde lejos que viene la aflicción y a veces no hacemos nada y simplemente esperamos a que llegue. Pero ha sido la constante en este tiempo de ministerio, junto con mis hermanos pastores, ver esta aflicción en la vida de jóvenes, adultos, ancianos, niños, y ver cómo convivimos con aflicciones del pasado, aflicciones del presente, y nos preocupamos por aflicciones del futuro. Y sabemos que aunque los motivos específicos pueden ser muchos, la causa única es que vivimos en un mundo corrompido y vivimos en cuerpos caídos y corrompidos también por el pecado. Y el Señor, cuando Él era carpintero, cuando era alguien que no reconocía a su propio pueblo, Jesús les dijo a sus discípulos: en el mundo tendrán aflicción. Y yo quiero repetir lo que dice este versículo, pero como lo dice Jesucristo cuando ya está gobernando en el cielo, y como lo relata Apocalipsis número 5, con la intención no solamente de que nos quedemos meditando en la aflicción, sino que también pensemos que Dios está con nosotros en medio de la aflicción y de que Él quiere lograr algo y de que Él nos acompaña y Él quiere animarnos en medio de la aflicción presente y futura. Quiero que me acompañen, hermanos, buscando en sus Biblias capítulo 5 del Apocalipsis. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Acompáñeme con su mirada. Dice así el capítulo 5, versículo 1 del libro de Apocalipsis. En inglés tiene un título más común, que es el libro de la Revelación. Así se debería llamar también en español. Dice: en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo, ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo, ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá,
la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado. Y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Oremos. Gracias, Padre, por esta visión celestial de tu soberanía y del reconocimiento de toda criatura, de toda nación, de todo pueblo, de que tú eres el monarca indiscutible y eterno de la creación, pero también de nuestras vidas. Y eres aquel monarca todopoderoso que nos acompaña en medio de las aflicciones. Muéstranos más de esta soberanía en nuestras vidas. Muéstranos más de este dominio en nuestras vidas a través de la obediencia que te podemos dar voluntariamente. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias. El motivo por el que fue inspirado, escrito, difundido y predicado el libro de Apocalipsis no es un solo motivo, son varios motivos. Y nosotros en esta época moderna tendemos a pensar que se trata de un compendio de calamidades que están anunciadas para un tiempo futuro, próximo, o que ni siquiera sabemos si está próximo o no. Tendemos a verlo como un relato de los eventos últimos de la humanidad. Esa es la imagen que tenemos hoy en día del Apocalipsis. Sin embargo, y por lo mismo, se nos hace que es un libro muy complicado, misterioso y difícil de comprender. Pero hermanos, uno de mis objetivos en estos 2 mensajes es que podamos llegar a la conclusión de que Apocalipsis es un libro muy sencillo, porque tiene un solo objetivo: establecer la plena soberanía de Jesucristo en el universo, en los cielos, y establecer que toda criatura de esta creación o de otra creación le reconoce como el Rey Supremo del universo. Ese es el objetivo del libro de Apocalipsis. Ahora, pero para los hermanos, para los creyentes y los judíos que vivían en el primer siglo, cuando el libro de Apocalipsis fue difundido inicialmente, tenía otro objetivo. Tenía un objetivo más inmediato que anunciar los últimos eventos de la humanidad. Tenía el objetivo de anunciarle al pueblo judío y al pueblo cristiano, a la iglesia que recién comenzaba, anunciarles las aflicciones que vendrían próximamente. Específicamente 2 tipos de aflicciones. Primeramente, que Jerusalén iba a ser conquistada por los romanos, reconquistada con mucha violencia, que la ciudad iba a ser desolada y que iba a comenzar un tiempo de dispersión tanto del pueblo judío, tanto del pueblo cristiano, y también que venía una persecución de más de 2 siglos en contra de aquellos que eran seguidores de Cristo. Entonces, el Apocalipsis también era un libro que en aquel tiempo anunciaba eventos muy próximos.
¿Por qué me atrevo a decir que el Apocalipsis tenía el objetivo en aquel tiempo de anunciar eventos recientes y muy prácticos para los judíos y para los cristianos? Bueno, porque si ustedes ven los primeros 3 versículos del primer capítulo, ahí dice 3 veces, sí, vamos a pasar la siguiente, por favor. Ahí dice 3 veces que los eventos que se van a hablar van a ocurrir sin demora y que el tiempo de su cumplimiento está cerca. Y Jesús mismo les dijo a algunos de sus discípulos: esta misma generación verá alguno de estos eventos. No pasará esta generación antes de que ocurran algunas de estas cosas. Y el último capítulo del Apocalipsis también menciona 4 veces que son eventos que ya están próximos, cercanos, dentro de la temporalidad que van a vivir las personas que escucharon ese relato. Un periodo de aflicción se avecinaba sobre la ciudad de Jerusalén, donde ahora convivían el pueblo de Israel, un pueblo que no había creído que Jesucristo era el Mesías, y un pueblo nuevo que había sido injertado en el árbol de la vida y que sí creía que Jesucristo era el Mesías. Entonces, aquí hay una situación conflictiva. Este es un mensaje para 2 pueblos, pero ese es otro de los objetivos del libro de Apocalipsis: que cada uno de estos 2 pueblos supiera que uno era repudiado por rechazar al Mesías y el otro era adoptado por creer en el Mesías. Ese es otro de un objetivo que también persigue el libro de Apocalipsis. Pero entonces venía una inminente tragedia sobre la ciudad de Jerusalén. Y este mensaje que da Dios en el Apocalipsis a través de Juan, no era para que, el objetivo de ese mensaje no era para que los habitantes de Jerusalén, judíos no creyentes y judíos creyentes en Cristo, se pusieran a reforzar los muros de Jerusalén. Este mensaje no era para que juntaran más comida y más víveres para que pudieran resistir el asedio del ejército romano. No se trataba de eso. No se trataba de activar las reservas militares para la defensa, porque el pueblo de Dios nunca ha sido llamado a resolver los problemas del mundo. Ni el pueblo judío de ese tiempo, ni el pueblo cristiano de ese mundo fue llamado a resolver los problemas políticos de Jerusalén. De la misma manera en que la iglesia hoy en día tampoco está llamada a resolver los problemas de la sociedad, ni los problemas políticos. El mismo libro de Apocalipsis nos explica por qué. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Dice este pasaje: deja que el malo siga siendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Es decir, el pueblo cristiano no está llamado a contrarrestar la maldad, a contrarrestar lo vil. Al contrario, dice este pasaje: deja que lo vil se vaya envileciendo. Es por esto que como iglesia nosotros no podemos apoyar el movimiento de defensa a la familia, pero sí les invitamos a que lo hagan individualmente, porque no es la función de la iglesia resolver los problemas del mundo. La función de la iglesia es predicar el evangelio del Señor Jesucristo. La función de nuestra iglesia, el Cordero, es predicar el evangelio en Chihuahua, en Cerro Grande, en Chiltepín y en Papúa Nueva Guinea. Ahora, quiero explorar un poquito más, quiero convencerlos, que el Señor nos convenza que el libro de Apocalipsis no es un libro de misterios, no es un libro misterioso. El mundo académico, el mundo que no conoce a Dios, quiere verlo como un libro misterioso y oscuro, un libro de cosas ocultas, un libro de cosas temibles y violentas, pero
La verdad es que es un libro sencillo y ahorita vamos a explicar algunas cosas por qué. Déjenme volver a esta aflicción que estaba inminente en la vida del pueblo de Israel. Hace como 2 meses también predicamos acerca de la aflicción que enfrentaba en los tiempos del profeta Isaías, el pueblo de Israel, cuando era inminente la conquista tanto de Asiria como del imperio babilónico. Y este es un episodio similar. Y ya propiamente esta conquista, esta reconquista de la ciudad de Jerusalén, fue un evento que la historia no lo reconoce como muy notable, pero que los historiadores de esa época les llama la atención que fue una batalla excesivamente sanguinaria, una batalla innecesariamente sanguinaria. El general que estaba a cargo de esta batalla, de conquistar Jerusalén, no pretendía destruir el templo. De hecho, él terminó en un estado estaba asombrado de cómo se desenvolvieron los acontecimientos. De manera que cuando él relata en sus memorias, dice: no puedo creer que las legiones romanas hayan desobedecido al comando. Dice, eso no se había visto, que hubiera tal desobediencia, en el sentido de que las instrucciones del ejército eran ir tras de los celotes que habían planeado esta sedición. Y en el furor de la batalla, los soldados romanos mataron a los extranjeros que estaban visitando la ciudad con motivo de la Pascua, mataron a los civiles, mataron a mujeres, niños, y los mismos celotes empezaron a incendiar, y la cosa degeneró en un caos en el cual murieron muchos soldados quemados. El incendio de gran parte de la ciudad no distinguió quiénes eran romanos y quiénes eran de la ciudad. Josefo, el historiador que estuvo en ese lugar, dice un dato que los demás historiadores dicen que es muy exagerado. Él dice que murieron 1.100.000 personas en esa batalla. Para empezar, los historiadores dicen nunca en esa época había habido tanta población en Jerusalén. Los datos más conservadores dicen que fue una matanza de entre 200.000 y 300.000 personas en esos 3 meses que duró esa batalla. Lo que sí están de acuerdo los historiadores es que 97.000 pobladores de la ciudad fueron llevados cautivos y esclavizados por el Imperio Romano. Y esta batalla es significativa porque marcó el inicio de una dispersión tanto del pueblo cristiano, pero también una dispersión de 1800 años del pueblo de Israel. No volvieron a ese lugar como nación, sino hasta 1800 años, poco más de 1800 años después. Para finalizar esta introducción, hermanos, y como les decía, para quitar esa imagen de que es un libro misterioso, un libro incomprensible, un libro de sentencias, tragedias y catástrofes que aparenta ser el Apocalipsis, quiero decirles que es importante que si leemos el libro de Apocalipsis, esta lectura esté acompañada de la lectura del libro de Ezequiel y del libro de Daniel. No se puede entender lo que dice el Apocalipsis si no estamos leyendo paralelamente el libro de Ezequiel y el libro de Daniel. Y es un ejercicio muy interesante hacerlo, porque el libro de Apocalipsis hace 150 referencias al libro de Ezequiel y al libro de Daniel. Están íntimamente ligados. Entonces, gran parte del misterio de por qué dice el Apocalipsis algo se aclara leyendo los libros de Ezequiel y de Daniel. Ahorita vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Ahora, pero algo también interesante del libro de Apocalipsis es que se plantea como si fuera un documento, y como un documento que se parece mucho a un contrato imperial de aquellos tiempos. Miren, un contrato imperial romano tenía 5 partes.
Son estas 5 partes que están ahí. Tenía un preámbulo, tenía los antecedentes históricos que llevaban a este contrato o pacto, tenía las estipulaciones éticas, o sea, los términos del contrato. Número 4, tenía cuáles son las sanciones si alguien no cumplía el pacto. Y por último, tenía los arreglos de sucesión, de que si moría el que pactaba, quién iba a reemplazar su lugar o quién iba a estar a cargo. Tenía esos 5 elementos. Bueno, el libro de Apocalipsis sigue más este esquema con relativa precisión. La siguiente, por favor. Podemos ver que el preámbulo es el capítulo 1 en la visión del Hijo del Hombre que tiene el apóstol Juan. El antecedente histórico se da en los capítulos 2 y 3 con las cartas que tiene Jesucristo para las 7 iglesias. Los términos del pacto se dan en los capítulos 4 y 7 con el relato de los 7 sellos. Las sanciones por el incumplimiento de ese contrato son los capítulos 8 al 14, las 7 trompetas, y finalmente el arreglo de temporalidad del pacto, la validez del pacto, capítulos 15 al 22, que son las 7 copas. Ahora, pero ¿por qué el libro de Apocalipsis asemeja tanto a un contrato? Porque un contrato es un compromiso, y hay otro compromiso que está también íntimamente ligado al libro de Apocalipsis, y es un pleito nupcial. Hay un problema en el Apocalipsis que Dios resuelve relacionado con su estado civil. Porque Dios había prometido a su pueblo fidelidad, cuidado, siempre y cuando su pueblo fuera fiel y obediente. Pero el pueblo de Israel no cumplió el pacto, fue desobediente y fue infiel. Y el libro de Apocalipsis es un testimonio de la rotura de este contrato, en el que Dios dice: fuiste infiel, Israel, me rechazaste, y voy a cumplir mis promesas para contigo, pero he adquirido un nuevo pueblo y tengo una nueva novia, y voy a reunirme con esta esposa de acuerdo con los eventos que vienen aquí. Ahora, no es que Dios se divorcie, es la figura que se utiliza, ¿no? Es la figura que está utilizando este contrato, que Dios está diciendo: este pacto que hice con Israel, mantengo mis promesas eternamente porque no miento, pero he injertado en el árbol de la vida a este pueblo nuevo que está sentado aquí, en este lugar, escuchando este mensaje hoy en día. Entonces, todo esto lo tenemos en el Apocalipsis, no para humillar al pueblo de Israel, porque sabemos que un remanente de Israel va a formar parte también del reino de Jesucristo, ¿verdad? Los 144,000. Pero sin embargo, el Apocalipsis involucra todo esto para enseñarnos que Dios es fiel y está con nosotros en medio de las aflicciones. Ante la inminencia de la batalla que iba a ser librada en Jerusalén, Jesús le estaba diciendo a su pueblo: no te preocupes, el César es muy poderoso, el general Tito es muy poderoso, las 4 legiones que trae con él son muy poderosas, pero yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores, y ellos vivirán cuando mucho 50 años, pero yo vivo eternamente, y tú estarás conmigo eternamente. Ese es el mensaje que él tiene de consuelo. Y bueno, hermanos, como les dije que vamos a estar en los 2 domingos con este mensaje, hoy solamente quiero comentarles 3 cosas importantes de este pasaje, y la próxima semana 4 más. La primera cosa que vemos en este pasaje es que Dios aún tiene mucho que contarte en medio de la aflicción. Si estamos pasando por dificultad personal, si estamos pasando por una decepción, por una necesidad fuerte, por una conmoción en mi vida, muchas veces lo que hago es tratar de resolverlo dentro de esta mente únicamente. Y digo: Dios no me capacitó para enfrentar esto, lo voy a enfrentar yo solo.
Dios no me anunció que esto me iba a pasar, tengo que enfrentarlo solo. Pero lo que este pasaje nos dice es que Dios aún tiene mucho que contarte cuando empieza la aflicción. Dice el versículo 5, el capítulo 5, versículo 1, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. En el capítulo anterior, en el capítulo 4, se establece plenamente la autoridad y la adoración a Dios el Padre en su trono. Ese es el contenido del capítulo 4 del Apocalipsis. Se establece que Dios Padre es digno de toda alabanza, adoración, de toda criatura en la tierra, en los cielos y hasta lo último de los confines del universo. Eso es lo que establece el capítulo 4 y dice que Dios es el que está sentado en el trono y empieza el capítulo 5 hablando de aquel que está sentado en el trono. Pero tal vez nos preguntaremos, ¿y por qué no dice directamente que es Dios y por qué dice que es el que está sentado en el trono? Bueno, tenemos que recordar que para los judíos no les era permitido, era una blasfemia mencionar el nombre de Dios o referirse a Dios directamente. Por eso en todo el Antiguo Testamento vemos alusiones a Dios en base a sus atributos o en acciones que Él hizo. Se refieren a Dios como el Eterno, el que provee, el que rescata, el Todopoderoso, el Santo de Israel. Pero sabemos sin duda que se refiere a Dios Padre que está sentado en el trono. Y dice aquí que en la mano derecha tiene un rollo. La mano derecha implica que es la completa autoridad que Él tiene, es la mano de autoridad. Y dice que de este rollo que está escrito por ambos lados y que no es accesible porque tiene 7 sellos de 7 testigos independientes. Se utilizaba en los contratos en aquel tiempo que si era muy importante, tenían que venir 7 personas de gran reputación, independientes el uno del otro, para que cada uno pusiera un sello. Así, si alguno de los 7 era corrupto y ponía un sello que no era adecuado de cera, o que se podía reemplazar por otro sello más adelante, pues había todavía otros 6 personas honorables que daban testimonio de que eso estaba sellado, de que no lo podía leer cualquier persona. Entonces dice que estaba escrito por los 2 lados, esote y episten, el adverso y el reverso de este rollo. Y lo que se utilizaba en aquel tiempo es que cuando se trataba de documentos muy extensos y muy importantes, pues tenían que escribir de los 2 lados. Siempre procuraban que la parte más delicada quedara en lo que quedaba enrollado por dentro, ¿verdad? Pero esto implica que Dios tenía un mensaje todavía para darle a su pueblo. Dios, habiendo ya cumplido con el plan de salvación, habiendo Cristo venido a la tierra, habiendo muerto por mis pecados, habiendo resucitado para rescatarme de la muerte, y habiendo Jesucristo ascendido al cielo, y habiendo establecido su iglesia, todavía tenía que darnos a conocer mucho. Y en medio de la aflicción que iba a enfrentar este pueblo de Jerusalén, toda la población de Jerusalén, Él tenía que decirle mucho todavía a la humanidad. A veces, si nosotros leemos el capítulo 6 de Apocalipsis, vamos a confirmar lo que dice Ezequiel acerca de este rollo. Miren, en Ezequiel 2:9, vamos a la siguiente diapositiva. Dice Ezequiel 2:9, entonces miré y vi que una mano con un rollo escrito se extendía hacia mí. La mano abrió ante mis ojos el rollo, el cual estaba escrito por ambos lados y contenía lamentos, gemidos y amenazas. Aflicción.
Ese era el contenido del rollo. Pero si ustedes recuerdan la lectura del Antiguo Testamento, cuando Dios habla de lamentos, gemidos y amenazas, al final siempre dice: pero si te arrepientes, si escuchas mi voz, si obedeces mis mandatos, si obedeces mis mandamientos, entonces yo quitaré esto de ti. Siempre que Dios revelaba una advertencia, revelaba la bendición que había de obedecerle a Él. Entonces, aunque este rollo no dice el contenido porque está sellado, en Ezequiel sí nos dice que este rollo contenía lamentos, gritos y amenazas. Y lo que nos dice esta ilustración de este rollo es que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. No debemos tener un concepto más alto del que debemos tener, dice la Escritura, sobre todo cuando estemos en medio de la aflicción. Uno pensaría que lo lógico cuando llega la aflicción es voltear a ver a Dios, pero la realidad es que mucha gente le da la espalda aún más a Dios. Y dice: no creo en ti porque me fallaste, me pasó esto. No me cuidaste, no me protegiste, no preservaste lo que yo quería. Por eso nos recuerda que hay un rollo escrito por el derecho y por el revés de cosas que Dios nos quiere decir en medio de la aflicción. En Dios hay el pleno conocimiento de las cosas. Sin embargo, la siguiente, por favor. La mala noticia es que no tenemos acceso a este conocimiento por nuestros propios medios. Dice el versículo 2: también vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? A ver si escuchan los niños allá arriba, a ver si hay alguno que sea digno de abrir el rollo. Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo, ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo, ni de examinar su contenido. Este pasaje nos habla de que había millones de ángeles allí en el cielo, adorando a Dios y cantando a Dios. Pero en este momento dice que trajeron un ángel todavía más fuerte. De por sí los ángeles ya son seres de fortaleza increíble, pero dice que trajeron un ángel fuertísimo. Y dice que este ángel fuerte tenía una voz fortísima, dice Fonei Megas. Es las dos palabras de donde sale megáfono, la palabra megáfono. Y este ángel se encargó de que todas las personas en la tierra, debajo de la tierra y en todo el universo escucharan esta pregunta: ¿hay alguien digno de abrir este libro y romper estos sellos? Y para que no le quedara duda a nadie, hubo un silencio y nadie contestó. Ni los ancianos, ni los 4 seres, ni ninguno de los ángeles era digno de tomar ese rollo. Dice en el griego que ni siquiera de mirarlo. No había nadie digno de mirar ese rollo, mucho menos abrirlo y leerlo. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Entonces parece una contradicción, ¿no? Dios tiene mucho que decirnos en medio de la aflicción, pero nosotros no tenemos acceso a lo que Dios nos quiere decir. Por nuestras propias cualidades no tenemos acceso a entender lo que Dios nos quiere decir. Hoy en día el hombre piensa que puede llegar a conocer a Dios de muchas maneras. Piensa que si se conoce interiormente, puede llegar a conocer a Dios. Piensa que si conoce bien y armoniza con la naturaleza, puede llegar a conocer a Dios. Piensa que si armoniza con las demás personas, puede llegar a conocer a Dios. Piensa que si medita lo suficiente y se ayuda de alguna droga o algo, pues también puede sintonizarse con Dios y llegar a conocer la voluntad de Dios.
Pero dice este pasaje que nadie es digno de abrir ni examinar este libro. Imaginen me pongo en el papel de Juan, que Juan, habiendo estado exiliado, ya lo habían sacado de la jugada del movimiento misionario y del movimiento apostólico. Le había dado el imperio romano, lo habían apresado y le dieron la opción, o cárcel o te desterramos lejos para que ya no prediques el evangelio. Bueno, él se fue a la isla de Patmos, pues yo creo que observaba la playa todas las tardes, escribió las 3 cartas, escribió el evangelio, y de repente se le presenta esta visión. Y el Señor lo transporta a esta visión celestial de la sala donde está el trono del Dios Todopoderoso, y le revela el mensaje para las 7 iglesias que están en el Asia. Y de repente Juan nota que viene algo todavía más importante. Viene un rollo escrito por ambos lados, sellado con 7 sellos, pero de repente se da cuenta que no hay nadie que le pueda transmitir lo que está escrito dentro del rollo. Dice Juan: hijo, ¿qué es esta visión? ¿Es una visión de frustración? ¿Es una visión de que es inaccesible esto? Y Juan, el anciano, se pone a llorar. Dice: ¿por qué Dios no nos revela su voluntad? ¿Por qué no nos revela lo que está en aquel rollo? Y en eso, número 3, un anciano de los que están ahí le dice: no llores, mira. Dice el versículo 5, uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Dios tiene mucho que revelarnos, hermano. No podemos tener acceso a esa revelación si no es dada por Jesucristo, porque conozcamos personalmente a Jesucristo. Porque la cuestión no era de capacidades, la cuestión era de dignidad. El pecado nos da una visión pésima para ver las cosas de Dios. Es más, nos da una ceguera total a las cosas de Dios. Y solo Jesucristo nos restaura la vista. Solo Jesucristo nos restaura la posibilidad de entender lo que dice esta escritura. Y es curioso que la descripción que hace de Jesucristo no dice directamente: mira, Jesús de Nazaret ya venció. Mira, el Mesías que está aquí, Él ha vencido. Él sí es digno. No se refiere a Jesucristo como el carpintero de Nazaret, sino que se refiere, le da 2 títulos, 2 nombramientos que tienen que ver con las promesas que Dios le había hecho a Israel. La siguiente, dice que el león de la tribu de Judá y la raíz de David. 2 descripciones de linaje que lo ubican a Jesucristo como el Mesías del pueblo de Israel. Dice Génesis 49:9, de aquí viene este nombre del león de la tribu de Judá. Dice Génesis 49:9, mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león, como leona que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Mire, vemos aquí en Génesis 49:9 una descripción de lo que estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 5. Porque lo que estos millones de ángeles, los seres y los ancianos están haciendo es lo que dice aquí el Apocalipsis. Están mostrando a un Jesucristo que tiene el cetro y el bastón de mando y que llega como verdadero rey y es quien merece la obediencia de los pueblos. Este león de Judá, que es la raíz de David, él sí es digno de abrir los sellos. Él sí es digno de transmitirnos el mensaje
de Dios. Lo que Dios nos quiere decir en medio del problema, de la aflicción, lo va a hacer a través de las palabras de Cristo. Lo va a hacer a través de la mediación de Cristo. Es decir, no tenemos que buscar otro. Dios puede usar otra persona, Dios puede usar un consejero, Dios puede usar a alguien que nos ayude en medio de la aflicción. Pero todo esto viene por instrucción de aquel que conoce este contenido, que es Cristo Jesús, aquel que es digno. Cristo es capaz, pero sobre todo digno. No llores, hermano. Mira a este Cristo que ha vencido, Nikeo, dice la palabra en griego, y que una marca de tenis y de ropa lo tomó como si fuera su nombre, ¿verdad? Este Cristo que ha vencido al mundo es el que Él es digno de darnos este mensaje. Este es el Cristo victorioso que nos puede aconsejar en medio de cualquier problema, en medio de cualquier situación. Dios le permitió tener a Juan esta visión de la eminencia de Cristo para que tú y yo supiéramos que Él tiene mucho que comunicarnos en medio de los problemas, en medio de la aflicción. Y para que sepamos que no se trata de que nosotros con nuestra inteligencia y nuestro raciocinio podamos deducir lo que Dios quiere, sino para que pongamos nuestra confianza en Cristo, que nos puede ayudar y salvar y dar la victoria en medio de esta situación. De manera que podamos regresar al primer pasaje que vimos al principio, está en la siguiente. Jesucristo el carpintero le dijo esto a sus discípulos: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En el mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. El mismo mensaje de Apocalipsis 5 se los dice Jesucristo aquí a sus discípulos. Y la próxima semana hablaremos de otras 3 cosas importantes que Dios nos quiere decir en relación a las aflicciones. Oremos, hermanos. Padre, gracias por lo hermoso que es tu palabra, Señor, lo sencilla que es tu palabra, lo confortante que es tu palabra, Señor. Porque el mundo se sigue haciendo vil, y aunque pudiéramos intentar atenuar lo vil que es el mundo, esa no es nuestra función, Señor. Tú eres el juez, tú eres el que, la venganza es tuya, Señor, la justicia es tuya. Pero nos has encomendado la tarea de que todo mundo llegue a conocer a este Cristo victorioso que nos acompaña en medio de la aflicción. Señor, haznos fieles emisarios de este mensaje. Haznos fieles embajadores de este mensaje de socorro, de este mensaje de ayuda, de este mensaje de consuelo a nuestros amigos, nuestras familias, nuestros vecinos, para que lleguen a confiar en este Cristo victorioso y lleguen a saber que pueden estar presentes en esta escena hermosa en la que se reconoce al Cordero de Dios, un Cordero sacrificado, pero que es el Rey poderoso y portentoso del universo. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.